Mayores medidas de seguridad, estamos ubicados en una parte, en un lado, del lado del frente del Castillo Azul, nos dieron chancecito, hay mayores disposiciones de seguridad en esta mañana aquí en la Asamblea Legislativa, pues, y bueno, tenemos a 4 personas que nos van a acompañar para hablar del tema de la amnistía, que ha estado, se ha discutido mucho en redes sociales, ese es el escenario ahora donde se discute muchísimo y por supuesto nosotros estamos tratando de contribuir con estas conversatorios o con estas discusiones o bueno, debates de alguna manera de los distintos capítulos que tiene el proyecto. Y el tema de la amnistía, y voy a leer una información que ustedes sobre la cual se refieren, el proyecto del plan fiscal, vamos a ver, habla de deudas, de dar amnistía a aquellas deudas con el INDER, con el IFAM, con el IMAS, y algunos dicen que ello no guarda relación con el propósito original del proyecto, ¿verdad? Bueno, menos eso dice el economista y exministro de Hacienda, exdiputado también, Guillermo Zúñiga, y algunos legisladores. Eso dicen ellos que podría causar una declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Sala Cuarta, y también se daría amnistía para quienes estén, bueno, esto que estaba leyendo es para los intereses, me parece, pero también para quienes estén morosos en el pago de sus obligaciones con tributación, y ahí se establecen meses y porcentajes de acuerdo con los meses, no habría sanciones, no habría cobro de intereses, en fin, esto genera discusión en momentos en que se habla de que el ayote se tiene que partir por la mitad, o sea que todos los sectores se tienen que sacrificar. Bien. Nos acompaña esta mañana el viceministro de Hacienda, ayer estuvo con nosotros también, don Nogui Acosta, nos acompaña también don Alan Saborío, él es exdirector de Tributación Directa y ahora es el gerente, o el CEO de Deloitte, es experto en temas tributarios, y también nos acompaña el diputado de la Unidad Social Cristiana, Pedro Muñoz, y está por integrarse quien prendió la chispa en este tema, que es el exministro de Hacienda, don Guillermo Zúñiga, y también exdiputado. Ya estaría integrándose, él está ubicando su vehículo, así que ya va a estar con nosotros. Don Nogui Acosta nos pedía ahora fuera micrófonos, con esta introducción de alguna manera, explicar por qué hay amnistías en el proyecto de reforma fiscal. Así que bueno, don Nogui, voy a contar, igual que hicimos ayer, con el cronómetro de este celular, unos 2 minutos, para que, sé que los temas económicos no podemos usar lo que pasa en los debates presidenciales, 1 minuto, sino se requiere un poquito más de explicación. Tratemos de adecuarnos un poco a ese tiempo, con flexibilidad, pero tratemos de adecuarnos a ese tiempo. Don Nogui, ¿por qué se habla de amnistías en un proyecto de reforma fiscal en el cual se pide sacrificio a todos? Buenos días. Buenos días. Es importante hacer 2 aclaraciones. Normalmente una amnistía es un proceso excepcional que ocurre en algún momento en el cual la relación entre el contribuyente y la administración tributaria genera cambios en la legislación. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el proyecto fiscal? Están ocurriendo varios cambios. Un cambio en IVA, que lo que va a hacer es regularizar a quienes hoy están cobrando el impuesto de ventas y que se estarían, digamos, adscribiendo al pago del impuesto al valor agregado, un cambio en renta porque estamos globalizando renta y hay una serie de disposiciones en el actual, digamos, ley de impuestos sobre la renta que estamos cambiando y por eso queremos regularizar esta situación. Sí. El tercer tema es que en términos generales hay un esfuerzo de recaudación tributaria y la amnistía es una forma de allegar recursos a al fisco que de otra manera deberían seguir siendo litigados en estrados administrativos y en algunos casos a través de gestiones de la misma tributación. Hay que hacer una aclaración bien importante. La amnistía que está hoy en el proyecto fiscal no aplica a quienes tengan demanda presentada por parte de la administración tributaria. Así que no es cierto que sea para cualquiera, es para quienes están morosos. Y quisiera hacer una aclaración adicional. Actualmente el Código de Normas y Procedimientos Tributarios en su artículo 88 permite a quienes han faltado a sus obligaciones tributarias poder remediarlo y tener un descuento. Ese descuento que existe hoy en el Código Tributario se lo estamos presentando o lo estamos planteando como parte de la amnistía para aplicarse a quienes hoy se encuentran morosos frente a la tributación.
morosidades en intereses y en la propia deuda, es así, ¿verdad? Sí, le comentaba eso. Le comentaba eso porque el Código de Procedimientos Tributarios permite condonar intereses y hasta un 80% de la sanción. Lo que estamos haciendo es cogiendo lo que hoy existe en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, en el artículo 88, y planteándolo como parte de la amnistía. Por eso, quienes acepten lo que hoy tributación señala como una, si tributación hace un análisis y plantea una diferencia entre lo que el contribuyente pagó de impuestos y lo que tributación calcula que debería haber pagado, se genera un litigio. Ok, a partir de la amnistía, ese contribuyente va a aceptar los cargos que le imputa tributación, va a pagar, y tributación, como parte de ese acuerdo, va a disminuir los intereses y una parte de la sanción, no el 100%. Bueno, le voy a pedir a don Pedro que si me permite, aunque usted llegó primero, pero le voy a pedir que me dé chance para que don Guillermo Zúñiga nos diga por qué él afirma en un artículo que circuló en redes sociales que aquí hay gato encerrado cuando se habla de la amnistía que explicaba ahora el viceministro de Hacienda. Buenos días, don Guillermo. Muy buenos días a los... Les estoy dando 2 minutitos para cada intervención. Muy buenos días a los televidentes y aquí a los compañeros de la mesa, a usted, doña Laura. Mire, a mí lo que me parece inconveniente es, si ya está incluido, inclusive está incluido en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, como nos dice aquí don Nogui, esa posibilidad, ¿por qué llevarlo a un proyecto que es particularmente complejo, como el que tenemos aquí en la Asamblea Legislativa? Sí, a mí se me ha marcado mucho el título del comentario. Bueno, el comentario lo que pretende es el título es llamar la atención, pero y he escuchado todas las argumentaciones en pro y en contra que se han dado. El principio que a mí me toma en este momento es, repito, que no es una buena señal cuando nos están pidiendo a todos que contribuyamos en las necesidades nacionales, que nos vengan a solicitar o que nos permitan y que taxativamente se marque con ciertos plazos, que supongo que es la particularidad que tiene la reforma, ¿no? Que dicen primer mes tanto por ciento, el otro mes tanto por ciento. Podríamos identificar ahora cómo es que se establecen exactamente. Los plazos. Entonces, es una señal que me parece que no conviene, no es una señal correcta para la ciudadanía. Pero hay otro detalle que yo lo señalé el sábado pasado en otro comentario que escribí sobre el mismo tema, que hablo de que me parece que hay una inconexidad en uno de los transitorios. Inconexidad, expliquémosle eso a la gente y me quedan pocos segundos. Eso es que, a ver, estamos conversando para resolver problemas que tienen que ver con las finanzas del gobierno central. Tiempo. Y ahí se incluye una posibilidad de hacer esta amnistía para compromisos pendientes que puedan tener los contribuyentes con el INDER, con, me parece, el IFAM y no sé si el IMAS, ¿verdad? O sea, esa es la parte que yo considero que no está, que no está conectada con el proyecto. El origen del proyecto. Porque el proyecto, el origen es con respecto a las finanzas del gobierno central. Perfecto. Sí. Don Alan Saborío, de Deloitte. Voy a tratar, buenos días, voy a tratar en dos minutos. Yo quisiera comenzar diciendo que se utiliza la expresión amnistía y a lo mejor no es la más feliz para calificar lo que, o para describir lo que se hace. Más que amnistía, yo hablaría de mecanismos de facilitación del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Eso en primer término. Y yo he venido hablando de esto desde, para poner una fecha exacta, desde el 27 de septiembre del año anterior, cuando publiqué un artículo relacionado con este tema en el periódico La Nación. Esto es un mecanismo muy utilizado a lo ancho y largo del mundo, incluso con administraciones tributarias absolutamente sofisticadas, en términos de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias para quienes han venido
trabajando en la formalidad y para permitir la formalización de aquellos que hacen competencia desleal en la economía trabajando en la absoluta informalidad. Y eso es importante de mencionar. De manera tal que estas medidas van hasta amnistías en temas de intereses y de sanciones, pero también pasan por temas de facilitación del cumplimiento de las obligaciones. Veamos, por ejemplo, un ejemplo que trae el mismo proyecto. Cuando hablamos que en ganancias de capital, que en la actualidad no están grabadas, y ponemos una tarifa flat del 2.25%, que se aplica a la diferencia entre el valor registrado y el precio de venta, estamos hablando de un mecanismo de facilitación que está en el proyecto y que yo no he visto que esté siendo atacado por nadie, sino que permite el cumplimiento de las obligaciones tributarias. El proyecto tiene dos amnistías calificadas como tales por quienes las adversan, una específica para bancos y otra para el resto de los contribuyentes, donde en efecto se da la posibilidad, se facilita el cumplimiento de las obligaciones tributarias a nivel de dirección de tributación, dirección de aduanas y también para algunas instituciones autónomas. Perfecto. Si les parece, conforme vayamos conversando, podemos aclarar algunos conceptos porque realmente no se está regalando nada. Ok, entonces amnistía para contribuyentes y para bancos. ¿Qué dice don Pedro Muñoz? Gracias por esperar. Buenos días. Yo voy a votar en contra de la amnistía. ¿Por qué? Voy a votar en contra de la amnistía por varias cosas. En primer lugar, hay un dictamen de servicios técnicos donde se dice que esta amnistía es inconexa. Volvamos a explicar ese término porque es que nada tiene que ver, ¿verdad? Y si además vemos que esta amnistía se metió, no pertenecía al proyecto original, sino que se metió en el primer día de mociones, ¿verdad? Y vemos además que no solamente incluye a entidades del gobierno central, sino que también incluye a entidades que no son del gobierno central. ¿Cómo? Ah, bueno, estaban del IFAM, el INDER y el IMAS. Exactamente. Y si además vemos lo que decía don Guillermo, el que mucho abarca, poco aprieta. Bueno, así no lo decía don Guillermo, pero en un de por sí complejísimo proyecto de ley, con una huelga que ya va por el 23 días. 23 días. Este tema ha sido un tema sumamente álgido. Se le está pidiendo a todos los costarricenses, incluso a los costarricenses de menores recursos, que contribuyan con el pago del IVA. A mí me parece que se estaría enviando un mal mensaje a la ciudadanía en este momento venir a ofrecer una amnistía más allá de lo que de por sí, como bien decía Nogui, yo le digo Nogui porque somos amigos de hace mucho tiempo, donde por sí ya la legislación actual permite los acuerdos entre el Estado y los privados para arreglar. Entonces, la política es la oportunidad, el tiempo es fundamental, doña Laura. Cuándo se hacen las cosas, cómo se hacen las cosas, a veces es más importante que el fondo de las cosas. Entonces a mí me parece que este es el momento equivocado para hacer esto, en la coyuntura equivocada para hacer esto, con una amnistía que incluye a las partes equivocadas. Y así como yo he sostenido posiciones firmes en muchos temas, me parece que en este momento hay que más bien flexibilizar y hay que sacar esa cláusula del proyecto. Don Nogui Acosta. Yo quisiera aclarar tres cosas. La primera es que cuando asumió este gobierno, los diputados le pidieron a la ministra que presentara un proyecto que aumentara la recaudación. La amnistía es una estrategia de recaudación, es lograr allegar recursos al fisco en un tiempo corto. La experiencia que tenemos en el gobierno de don Abel Pacheco cuando se hace contingencia fiscal fue la medida que más recursos generó aproximadamente el 0.3% del PIB. Y eso
hay que tenerlo en consideración. Según don Jorge Walter Bolaños según don Jorge Walter Bolaños y Carlos González, quien era el viceministro en ese tiempo, la amnistía dio casi un 1%. Generó recursos que representan un 1% del déficit fiscal. Anualizado el pago en el periodo en que se hizo en que se aplicó. Por eso, Muy bien, gracias, don Alan. Y precisamente por eso se aplica la amnistía. Porque la urgencia fiscal es un tema que nos tiene que ocupar. Si empezamos a distraer el tema de si debería ser A o debería ser B, entonces entramos en una discusión semántica que nos va a alargar esta discusión. El segundo tema es que en el 2008 a los bancos se le perdonaron multas e intereses en un arreglo en donde los bancos aceptaron la forma de cálculo de los impuestos, y esto don Guillermo lo sabe bien. en 2008 usted está haciendo clara alusión a don Guillermo cuando estaba Sí, porque en ese momento, ministro. cuando se hizo el plan escudo, uno de los problemas que tenían los bancos era cómo podían generar más recursos para poder prestar. Bueno, hoy estamos en una situación muy parecida y por eso hay una amnistía de bancos. En el 2019 los bancos van a tener que aprovisionar todos los juicios que tengan con la administración tributaria. Y ese es un elemento importante. El segundo tema por la cual se hace una amnistía es porque la administración tributaria de cualquier parte, sean esta, el gobierno central o sean las instituciones autónomas, tienen que generar una serie de acciones en contra de los contribuyentes que se encuentran en morosidad, que generan gastos. Y esos gastos distraen los recursos de los objetivos que deberían tener. Tema importante, en el caso de INDER, la diferencia entre las instituciones que están morosas y el anterior IDA era por una forma de cálculo de esos impuestos que tenían que pagarse. Bueno, cuando se aprueba la ley de INDER, cambia el esquema, se define un nuevo esquema y lo que estamos tratando es de regularizar todas esas situaciones, porque nos corresponde a todos entender que la amnistía no es solamente una forma de recaudar, sino que es una forma en la cual el administrado acepta los cargos, y eso está imputado ahí porque me da un tema de jurisprudencia. Perfecto. Y el segundo tema es que me permite regularizar a los contribuyentes que hoy están fuera del ámbito de tributación. Se me fue 2 minutos 38. Don exministro Guillermo Zúñiga, hicieron clara alusión a cuando usted fue ministro de Hacienda. No, pero eso después lo vamos a ver. Yo aquí lo que quiero explicarle, porque a mí me parece que es importante explicarle a los que nos están viendo y escuchando, que si dio 0.3 o dio 0.1... El Producto Interno Bruto, esos son como 360.000 millones. No, espérese. Eso es, para que nos entendamos, es que eso es que había un pendiente, había disputas sobre esos montos que los contribuyentes tenían que pagar. La tributación decía que había que pagarle. En esa discusión, en aquel momento que don Nogui señala, lo que ocurre es que entra ese monto y entra por una vez. Es decir, para que entendamos, es un asunto de que ingresan los recursos que son necesarios sin la menor duda, pero entran una vez y se limpian entonces los compromisos pendientes. Entonces, no es que eso va a dar un 1% de manera permanente, no, o un 0.3%, en fin, el número que sea. ¿O esta amnistía daría un 1%? No sé, yo más bien precisamente le iba a preguntar a don Nogui, pues que es la autoridad fiscal que tenemos aquí presente, que sí tenemos claro el monto de lo que podría ingresar y el monto de lo que sería el valor de la amnistía, perdón, para explicar lo siguiente, doña Laura. Digamos que entran 100 colones, que va a ser multiplicado por mucho más, desde luego, pero eso significa un descuento, no sé, perdone que use la palabra descuento, una amnistía, un reconocimiento de 10%, bueno, nos está costando el 10%, pero si el ahorro viene siendo el 30%, pues nos está costando el 30%, y así por el estilo. Yo lo que quisiera saber es si hay, desde el punto de vista de la administración tributaria, en el Ministerio de Hacienda, una idea de cuánto es el adeudo, cuánto es lo que podría llegar, de manera que entonces hasta uno pueda hacer una aproximación de un cálculo financiero. Yo entiendo perfectamente que eso es plata que puede ingresar, ¿verdad? Pero hay que aclarar que no es que permanentemente va a ingresar. Y por último, en relación a la referencia directa que me hace, yo sí me acuerdo que yo tuve una disputa con el sector bancario. Y hasta donde mi memoria me recuerda, yo lo que hice fue pedirle a los bancos que pagaran, porque había una discusión de cómo hacerlo.
en este momento... Públicos y privados. Don Guillermo. Perdón, en este momento, yo se los digo, no recuerdo exactamente qué fue el acuerdo que se llegó. Me comprometo con todos ustedes y sobre todo con los costarricenses, ¿verdad?, que nos están viendo, Sí. en ir a conversar con las personas que lideraron Ok. esa negociación para saber exactamente qué fue lo que ocurrió ahí. Ok. Pero tal vez Tiempo. para efectos de Ok. ilustración. Alan Saborío. Para efectos de ilustración. Aunque Don Guillermo, usted otorgó una amnistía. Bueno, por A eso los estoy bancos, diciendo que a los quiero ir a bancos, revisar, a perdón, los quiero ir a bancos, revisar los qué fue lo bancos que se hizo, tenían- porque lo que tenían yo en me aquel acuerdo, yo le momento- pedí a los bancos que pagaran. Perdón, los bancos tenían, públicos y privados en aquel momento, y siguen manteniendo con la administración tributaria una diferencia que tiene que ver con un tema de proporcionalidad en gastos que no es materia de esta conversación. Y en su gobierno lo que se hizo fue una amnistía para los bancos, permitiendo que no pagaran intereses y eliminándoles totalmente las sanciones, permitiendo que se pagara el principal relacionado con estos traslados. Pero lo importante... No, lo perdón sobre importante- eso, Alan, porque no quiero, porque digamos que es una cosa que me surge en este momento sobre una negociación, que debe haber documentos que se fijaron así. Lo que quiero es revisar qué fue lo que pasó, cómo fue que se llevó adelante. Si es así, mire, yo les puedo decir, yo no tengo ningún inconveniente en reconocer si se hizo así. No estoy esquivando ningún tipo de responsabilidades. A mí lo que me parece es que es una cosa que si hay pendientes, no es una buena señal en el marco de esta discusión de este proyecto fiscal hacerlo, pero voy a revisar. Y si tengo que reconocer que hubo algo con eso, a mí Tal vez- digamos, al buen pagador no le duelen prendas. Tal vez volviendo al tema de facilitar Alan las cosas, recordemos que hay tres elementos que son importantes, que se conjuntan en estos momentos. El tema de la reforma fiscal, donde se van a gravar la totalidad de los servicios, diferente de lo que ocurre ahora. Por otro lado, la administración tributaria ha venido utilizando con buen suceso, y eso se tiene que reconocer, todo lo que es Big Data para efectos de fiscalización. Por otro lado, tenemos en plena vigencia ¿Qué es Big Data? ¿Podríamos explicarlo todo lo muy que es rápido? aprovechamiento de información masiva que existe en registro público, en la Caja Costarricense del Seguro Social, en emisores de tarjetas, para controlar más adecuadamente las fuentes de ingresos de contribuyentes que han estado en la informalidad. Por otro lado, tenemos la ley de fraude, que está en plena vigencia y donde vamos a comenzar ya a aplicar el reglamento para beneficiarios finales. Y por otro lado, tenemos la factura electrónica. Entonces, si volvemos a la tesis de que la amnistía no es solamente un perdón, sino que la amnistía es el facilitar que los que han estado en la informalidad se acerquen, porque ya después no van a poder salir de las listas de la administración, entonces se dan dos efectos que son interesantes. Primero, una recaudación que podría andar en el orden del 0.8 al 1 punto y pico por ciento, basándonos en la experiencia de la anterior amnistía que fue hace 12 o 14 años. Pero además se genera un efecto virtuoso de que llevando gente a la formalidad, ese incremento en la recaudación se va a mantener. Perfecto. Y quisiera terminar esta parte diciendo que el secreto de la amnistía, bien lo apuntaba don Guillermo, que tiene que ser un asunto que se haga muy espaciado en el tiempo para que los contribuyentes no crean que es un asunto que se va a repetir. Ok, perfecto. Dejé más tiempo porque hubo intervención también de don Guillermo. Don Pedro Muñoz. ¿Se me presta el micrófono, Guillermo? Yo le iba a prestar el micrófono. Muchas gracias, doña Laura. De nuevo, parece que no me expliqué bien. Estamos en la Asamblea Legislativa, la discusión en este momento no es semántica, la discusión no es técnica, la discusión es política. Es una discusión donde los tiempos son importantes, donde la forma es fundamental, y me parece que también, y yo lo he dicho ya en otros foros, el Poder Ejecutivo no ha entendido cuando la discusión es técnica y cuando la discusión es política. ¿Esta es política? Esta es política, y yo más bien le doy un consejo a mi amigo, no al viceministro de Hacienda, sino a mi amigo.
O sea, la discusión tiene que darse desde el punto de vista político. Así es como estamos discutiendo en este momento. Ya la parte técnica, la parte de fondo fue discutida en la comisión. Ya salió de la comisión, salió un proyecto que está en el plenario. Ahora hay una realidad política. Y la otra cosa que les quiero decir, Nogui, vean, yo les creo en las buenas intenciones del Poder Ejecutivo, a veces dudo de su efectividad. En lugar de estar peleando esto, concéntrense en conseguir 38 votos, blinden el proyecto, hablen con Restauración, hagan un árbol de decisiones de las cosas que son importantes. Si están ustedes preocupados por el tema de la recaudación, protejan todo lo demás, vean cuáles son los dolientes, cuáles partes duelen y vean cómo traen a Restauración Nacional. Eso es más importante que esta amnistía. Vean el bosque, vean la parte política, vean lo que las distintas fracciones quieren. Si ustedes se ponen a pelear absolutamente todos los puntos, puede que al final se queden con nada. Y por eso yo le decía a don Guillermo, yo sé que él no utilizó esa frase, que el que mucho abarca, poco aprieta. Así interpreté yo las palabras de don Guillermo. Vean el paquete completo y vean qué cosas tienen que ceder para defender lo demás. Es una discusión política, doña Laura, y a mí me parece que al Poder Ejecutivo le ha faltado olfato político, le ha faltado entender la composición y no les ha dado la gana entender que hay 14 diputados de Restauración Nacional y que 14 diputados de Restauración Nacional son la segunda fracción más grande. Y esas realidades políticas no se pueden ignorar. Ya vamos con Nogui Acosta. Hay varias gente que está consultando. Condonar es, a ver, expliquémoslo en términos muy sencillos, es perdonar, ¿verdad? Perdonar deudas. No son solo las deudas. Tal vez es importante hacer una aclaración bien en relación con el tema de la amnistía. Deudas con INDER. No se perdonan las deudas. Las deudas, el contribuyente está obligado a pagarlas. En lo que estamos hablando es de que hay una serie de sanciones y de intereses. Hay algunas instituciones que no cobran sanciones, que solamente cobran intereses por la deuda, y eso sería lo que se estaría condonando. Y cuando pero si hay condonación de deuda y hay condonación de no hay condonación de deuda. La deuda existe del principal. Es que hay un tema que aquí hay que separar. La deuda está compuesta del principal, que es lo que debió haber pagado, correcto, la sanción, que es la multa que se cobra, y adicionalmente a eso, intereses entre el momento en el cual se hace la acción de tributación y el momento en el cual se paga. En ese sentido, no estamos condonando la deuda principal y además el contribuyente está aceptando que hizo algo que iba en contra de la administración y que la administración tiene razón. Y son deudas con el INDER, son deudas con el IMA, son deudas con el INFAN, más contributación. Y hay plazos, si se paga en un mes se le condona tanto, si se paga en 2 meses tanto y si se paga en 3 meses el porcentaje va aumentando, va disminuyendo. Efectivamente. Estamos hablando de tanto de... 80 en el primer mes, 70 en el segundo mes, exacto, 60 en el tercer mes. Y si quiere hacer un arreglo de pago, se puede condonar hasta un 40%. En ese sentido, lo que estamos buscando es que el contribuyente tenga esas facilidades, como bien decía don Alan, para que pudiese acercarse a tributación y regularizar. Porque el efecto de la amnistía son dos. Número uno, genera una recaudación. Y bien lo decía don Guillermo, sí es cierto, es una sola vez, pero me permite encontrar ese contribuyente en que estaba fuera de la administración o que se había alejado y que no me estaba volviendo a pagar para que se pueda acercar, regularizar y seguir hacia adelante. Y ese es el efecto más importante de la amnistía. Quería decir dos cosas. Como bien decía don Alan, nosotros somos como buenos ticos un poco pesimistas, no es la palabra, sino cautos, y pensamos que podríamos llegar un 0.8% del PIB. 0.8% del PIB es alrededor de 250.000 millones de colones. Dentro del esquema en el cual estamos hoy, eso entraría inmediatamente después de la aprobación de la ley aquellos contribuyentes que se quieran acercar. Perdón por interrumpir, o sea, que usted considera que con esa condonación se podría llegar a generar
atraer que los contribuyentes morosos paguen y generar 250.000 millones. Exactamente, y esos 250.000 millones vendrían a facilitarnos a nosotros la implementación de la ley, porque aquí hay que hacer una aclaración bien importante. Esta ley no genera recursos el día siguiente, excepto las amnistías, no genera recursos. Van a pasar 6 meses en la reglamentación y adicionalmente eso por lo menos 1 año en la implementación. Y en ese sentido lo que estamos diciendo es, dentro de la urgencia del gobierno de tener recursos, la amnistía es un instrumento, no es un perdón, no es un regalo, no es algo político, no es algo que no esté basado en la misma técnica tributaria. Y en este sentido, yo sí quiero señalar 2 cosas en relación con lo que me comentaba don Pedro. Número 1, sí hemos conversado con todas las fracciones. Nos hemos acercado y él es testigo de que conversamos con absolutamente todas las fracciones al momento de construir ese texto sustitutivo que fue presentado y aprobado por todas en la comisión. A partir de ahí incluían todas estas disposiciones. Las discusiones hoy nacen a partir de un pensar mal. Y pensar mal no significa que yo esté regalando nada a nadie. Estoy diciéndole a la gente, hay una oportunidad, una ventana en la cual podemos regularizar nuestras relaciones y a partir de ahí construir. Perfecto. Don Guillermo Zúñiga. Bueno, yo le agradezco mucho a don Nogui que nos adelante el cálculo. 250.000, Sí. más o menos, ¿verdad? 250.000 millones de colones. Eso para las urgencias, digamos que flujo de caja refleja, eso ahí viene y ayuda. Y la parte que no me respondió don Nogui es cuánto es el costo, digamos, de lo pendiente de cobro que no se recaudaría sobre esos 250.000, para tener una idea del cálculo financiero, nada más, pero eso, porque digamos, nada, el dinero cuesta en el tiempo y el dinero, recoger esa plata le va a costar algo del potencial recaudador al fisco. Entonces, lo que se tiene del potencial recaudador, lo que el televidente tiene y en fin, los que nos están escuchando tienen que entender es que atraer ese dinero le va a tener un costo. Pero eso nada más en relación con mi anterior intervención. Pero aquí hay otro asunto que don Pedro ahora lo mencionó, yo tampoco lo sabía, que ya Servicios Técnicos dio un criterio sobre uno, tal vez, de los transitorios, no sé. Dijo que la amnistía era inconexa. Dijo que la amnistía era inconexa. Para los 2. Entonces, ahí sí valdría la pena entonces conseguirse los 38 votos, porque si hay un dictamen de servicios técnicos que no avala la iniciativa, y le agradezco que me aclare que es en general, la verdad es que en guerra avisada no muere soldado, por Dios. Es más, y lo digo, perdón, y aquí se dijo que estamos hablando de buena, desde luego, yo parto, es más, voy a decir una cosa, yo creo que esta reforma hay que pasarla, estemos claros. Es decir, que nadie me malinterprete. Yo creo que el país requiere una reforma tributaria. Yo creo que el país requiere una reforma hacendaria. Yo creo que el país tiene que abocarse a temas de ingresos y a temas de gasto. Ok, estemos claros en eso. Esos son detalles de una ley tan compleja que si uno empieza a revisar esa ley, pues siempre van a salir pequeñas cosas o grandes cosas que llaman la atención. Sí, queda Alan. Sí, queda don Alan Saurio. Gracias. Don Alan, y después tal vez me da un chancecito. Gracias. Es complejo estar participando en una reunión donde tan eminentes 3 políticos cayeron ya en el plano político. Realmente mi función es una función eminentemente técnica. Yo quisiera recordar varias cosas. Primero, estos mecanismos de facilitación que pueden terminar en una amnistía se utilizan muchísimo en el mundo. Acabamos de ver mecanismos de facilitación en la reforma fiscal en los Estados Unidos y en Argentina acaba de terminar un periodo de facilitación, de repatriación de capitales sobre la base de una amnistía. Entonces esto es algo que se usa muchísimo en el mundo y sobre todo en Europa. Primero. Segundo, en términos del costo de la amnistía, recordemos que hay una suma importante de este país que está en la informalidad y aquí no se trata de facilitar, de perdonar a la gente que ya está
en la formalidad, sino a muchos que han venido trabajando en la informalidad. Entonces, el perdonar intereses sobre sumas que no existen registradas no significa realmente ningún sacrificio. Y en términos de litigios, y volvamos de nuevo a la parte técnica, en temas de litigios deberíamos de recordar que hace cerca de 3 años fue declarado inconstitucional el artículo 144 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Y esto ha hecho que una gran cantidad de litigios y una gran cantidad de actuaciones de la administración tributaria están siendo anuladas en los tribunales de la República. Hasta el momento, la jurisprudencia es absolutamente consistente en términos de anular todo lo actuado a partir del inicio de las actuaciones fiscalizadoras. De forma tal que muchos de estos ajustes que se están peleando en los tribunales y sobre los cuales la amnistía permite actuar, muy probablemente van a tener un resultado adverso para la administración tributaria. Entonces, a mí me parece que el componente político es absolutamente legítimo, pero yo quisiera dejar claro 2 cosas. Primero, que no es algo que se ha inventado en Costa Rica, que son mecanismos de facilitación para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que se utilizan a lo ancho y largo del mundo, que podría generar, yo considero que bastante más de un 1%, yo no soy tan conservador del como la gente del 0.8, Ministerio de Hacienda millones. y yo quisiera, si se me permitiera así muy rápidamente, decir que la amnistía planteada por el Ministerio de Hacienda no tiene incluso todos los alcances que debería tener una amnistía, porque está permitiendo las facilidades de pago siempre y cuando existan avales bancarios. Y esto no está al alcance de todos los contribuyentes. Don Pedro Muñoz. Desde el punto de vista técnico, ni don Alan ni Nogui se han referido al dictamen de servicios técnicos que dice que esas disposiciones son inconexas. Eso, desde el punto de vista técnico, es fundamental. Y desde el punto de vista político, yo quiero insistir en un punto, doña Laura, y costarricenses. Yo hago una invitación al Poder Ejecutivo para que consiga 38 votos. Ya la Corte Suprema mandó un mensaje clarísimo el viernes pasado. En guerra avisada no muere soldado. Me parece que hay que priorizar y hay que ver lo que está pasando. Lo más importante es conseguir los 38 votos para lo cual se requiere el concurso de restauración. Y dice Nogui que ha habido conversaciones, pero Nogui, las conversaciones no han sido efectivas. No basta con tener conversaciones, hay que tener conversaciones efectivas y necesitamos poder decirle a los costarricenses y poder decirle a la ciudadanía que construimos una mayoría fuerte, robusta, que vino a blindar el proyecto y vino a blindar la ley. Para mí esa es la prioridad en este momento y yo llamo a la cordura y llamo a la prudencia y los invito a que veamos entre todos, y yo ofrezco ayudar en esto también, a ver cómo hacemos para construir una gran mayoría aquí en la Asamblea Legislativa. Esa debe ser la prioridad. Don Nogui, Acosta. Le tomo la palabra, don Pedro. Espero que esa propuesta se materialice y podamos construir esas mayorías. Creo que el Poder Ejecutivo ha sido claro en que este es un proyecto que no trata de cobrar impuestos, sino de proteger al país de una crisis. Sí. Y creo que todos somos responsables en este momento de cuál va a ser el camino que vamos a tomar para la reforma. ¿Y qué un camino de crisis o un camino de eso. Bien lo decía don Guillermo, esta reforma fiscal es importante y todos tenemos la responsabilidad de sacar a este país hacia adelante. No podemos seguir en una discusión que como bien decía en algún momento don Guillermo también, no es el proyecto perfecto, sino que es el proyecto oportuno. Es el proyecto que tenemos que aprobar en este momento. Y sobre nosotros va a estar la responsabilidad de lo que siga. Don Nogui, sí quería preguntarle, tenemos muy poco tiempo, creo que 4 minutos, y ya ustedes 4 han generado comentarios. Pero ¿qué pasa con el criterio de servicios técnicos que dice que no tiene relación a una amnistía tributaria con el origen del proyecto? Mire, hay 3 cosas que tenemos que ver en relación con eso. Número 1, los informes de servicios técnicos no son vinculantes. Número 2, es una opinión, y en ese sentido quiero señalar que hay opiniones de otros expertos que no coinciden con la de servicios técnicos.
Me parece que la esencia de la discusión en esto va a plantearse en el momento en que se haga la consulta a la Sala Constitucional, y me parece que es el foro adecuado para definir la conexidad o no de esto. Cuando la Sala resuelva, va a pasar el tercer punto que señalaba. Si es inconexo y es digamos, no debería estar ahí. El voto de la Sala lo va a definir, la Comisión de Consultas de Constitucionalidad va a hacer la recomendación y se va a eliminar. Así que nosotros no tenemos esa preocupación tan grande de don Pedro, porque hay mecanismos que van a dilucidar si es o no conexo. Ok. Don Guillermo Zúñiga. No, dos comentarios. De acuerdo a lo que nos explica aquí don Alan Saborío, los tribunales han venido fallando en contra del Ministerio de Hacienda en estas disputas, en las últimas, eso es lo que le entendí. ¿Sí? Ve, y si eso es así, ¿por qué los contribuyentes van a decir que el caso de ellos no se los van a fallar también a favor de ellos? Entonces, digamos que el argumento me parece a mí que más bien es contrario a la idea de la amnistía. Y en segundo lugar, en fin, el gobierno decidirá cómo lleva el trámite del proyecto aquí en la Asamblea. Lo que le entiendo a don Nogui es que vamos a ir adelante y vamos a aprobar. Si al final no lo tiran abajo, pero vean ustedes qué delicado. Habría, digamos, grosso modo 250 mil millones de colones que eventualmente se podrían estar esperando que ingresaran al flujo de caja, que en la de menos entran o no entran, ¿verdad? Y con la estrechez que entiende uno por las medidas que se toman, que hay en el flujo de caja, habría que estar seguro si se puede contar con eso o no se puede contar con eso. Pero en fin, yo de mi parte reiterar que creo que este país requiere un ajuste hacendario. Hay mucha otra cosa que hay ahí, pero por razones de tiempo y la oportunidad de los colegas, hasta aquí lo dejo, darle las gracias por la participación y a los, y a los televidentes. Porque faltan todavía comentarios que van dirigidos a ustedes. Entendí que estábamos cortos de tiempo. Sí, estamos cortos de tiempo. Voy a leerlos de inmediato porque si no, las redes sociales se nos van a molestar las distintas personas que participan. Olman Mata dice lo siguiente: mal mensaje, exonerar morosos. El Estado no exonera ni perdona a los ciudadanos cuando se atrasan en sus obligaciones, como en el Seguro Social, tributos municipales y otros. Impopular iniciativa de este nefasto plan fiscal, eso dice Olman Mata. Jorge Chavarría, Pedro Muñoz, usted quiere meter el tema de ley de incentivos médicos que es inconexa en el plan fiscal, o sea, unas cosas sí, otras no, o sea, intereses personales no nacionales, eso dice, Jorge Chavarría. Mauricio Castro dice, una señal que no sirve hoy, pero sí implantó cuando fue ministro, congruencia en el discurso, le dicen a don Guillermo Zúñiga. Y Roberto Castro dice, entonces, ¿por qué no me hacen una amnistía por el préstamo de vivienda que tengo? Es lo mismo, así me ayudan un poco, pero por más tallado que ande la persona económicamente, ni a palos dicen, tómese un mes para seguir pagando, tenga un respiro, eso beneficia a los mismos que han robado. Ese es el comentario de Roberto. Distribuyámonos como 10 segundos entre cada uno. Es importante varias cosas. Uno, las facilidades de pago ya existen y la disminución de las sanciones ya existe en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Segundo, con relación a los litigios, don Guillermo, los litigios del 144 son un grupo dentro de una gran cantidad de litigios. Esta posibilidad de amnistía propuesta por el Ministerio de Hacienda cobija la totalidad de los litigios y no solo a un grupo en particular, como la amnistía que cuando usted era ministro de Hacienda se dio para un grupo particular donde se perdonaron intereses y donde se perdonaron sanciones. Esta es una amnistía de carácter general para la totalidad de los litigantes, incluyendo los que podrían ganar los litigios del 144. Sí, a ver, don Pedro Muñoz. Un mensaje para el presidente de la República. Señor presidente, concéntrese en los 38 votos, no se concentre en este tema de la amnistía, concéntrese en los 38 votos, blinde el proyecto. Yo quiero señalar dos cosas. Número uno, esto no es perdonar, esto es regularizar las situaciones, no estamos condonando ninguna deuda. Estamos haciendo un arreglo en donde hay un ganar-ganar. El administrado puede acercarse a tributación, pagar,
regularizar su situación y tributación gana en dos dimensiones. Primero, recibe un flujo de caja, como bien decía don Guillermo, y que lo necesita mucho. Y en segundo lugar, ubica a un contribuyente que a partir de ahora va a estar dentro de la base de datos de tributación. La amnistía no es ni perversa, no es en la oscuridad y no es, como dijo el informe de servicios técnicos, un subterfugio. Ok. Don Guillermo. Permítame, don Pedro, sí. No, un único comentario tengo que hacer. Reiterar que voy a revisar exactamente qué fue lo que me señalaron hoy que se hizo durante mi periodo y vamos a aclararlo y yo le haré llegar a usted y a ustedes mis conclusiones o lo pondré por escrito. La verdad que hay un señor que dice que es como una doble moral. No. Ustedes saben que yo ando bastante alejado de las actividades políticas, el país me sigue preocupando porque es mi país. Pero no son dobles posiciones, pero vamos a revisar y si hay que reconocer lo que se hizo, porque hay que revisar las condiciones en que se dieron. Yo me acuerdo que había una disputa enorme con el sector bancario en aquel momento, habiendo, ¿verdad? Y no tengo el menor reparo en ir a revisar y conversaré con las personas que me pueden informar de esta cosa. Perfecto. Muchas gracias a don Guillermo Zúñiga, a don Pedro Muñoz, a don Nogui Acosta y a don Alan Saborío. Y a ustedes también por acompañarnos. Tenemos que irnos corriendo al estudio. Muchas gracias a doña Laura Martínez por ampliarnos sobre el tema. Hasta acá la edición de la revista Costa Rica Noticias. Los invitamos a que nos acompañen en nuestros noticieros. Buenos días. Buenos días.